Many people bring their own system to the Bible. Mucha gente trae su propio sistema a la Biblia. My goal in this lecture Mi meta en esta sesión is to ask what the Bible's own system is. es preguntar qué es el sistema de la Biblia. And I believe that the system of the Bible can be expressed by way of saying, Yo creo que puedo expresar lo que la Biblia dice de sí misma, the Bible teaches the two-age system que la Biblia habla de el sistema de 2 siglos of eschatology. de escatología. Now, my hope is in this session Espero que en esta sesión to give you an overview of the biblical system of last things que podamos ver una vista general de las últimas cosas in one message on the two ages. en un mensaje sobre los dos siglos. You'll have to decide whether I accomplished that or not. Usted tendrá que decidir si yo lo logré o no. So, first of all, I want to introduce you to the biblical terminology of the two ages. Entonces, primero quiero introducirte a la terminología bíblica de los dos siglos. I have just three things I want to say by way of introduction. Tengo 3 cosas que decir como introducción. First of all, I want you to understand the key word. Quiero que entiendas, primero que nada, la palabra clave. When we read in our Bibles this age and the age to come, Cuando leemos en nuestra Biblia este siglo y el siglo venidero, the term age, el término siglo, which in your Bibles is translated siglos, en el español es traducido siglos, the fundamental meaning of that Greek word is age. La definición fundamental de esa palabra es era. It's the Greek word ion. Es la palabra griega aion. But this word that means age also means a world. Esta palabra también significa un mundo. It has both a time reference and a space reference. Tiene referencias tanto en tiempo y en espacio. So this word ion has both a temporal and a spatial dimension. Entonces esta palabra aion tiene una dimensión temporal y espacial. And if you study its use in the New Testament, it becomes clear. Y cuando estudies el Nuevo Testamento será claro. For instance, you have Galatians 1:4, Por ejemplo, tienes Gálatas 1:4, where Paul speaks of this present evil age. donde Pablo habla de este siglo malo, este presente siglo malo. Well, it's not an evil age in heaven. O sea, no es malo en el cielo. So the term age must refer to a particular time in this world's history. Entonces tiene que referirse este término a algo malo en esta tierra. Similarly, in Luke 20:35, Igualmente en Lucas 20:35, Jesus speaks of those who are considered worthy to attain that age. Jesús habla de aquellos que son dignos de alcanzar aquel siglo. Again, there's a time reference, Una vez más, aquí hay una referencia al tiempo. but there's also a reference to this world. También hay una referencia a este mundo. The wicked don't cease to exist in the future, En el futuro, los malvados no dejarán de existir, but they don't come to that blessed world age to come. pero no tendrán la bendición de aquel siglo venidero. So the time reference of the word cannot be doubted, No podemos dudar de la referencia del tiempo de esta palabra. but the spatial dimension of this word is clearly assumed. Y también es asumido el término, la referencia al espacio. The wicked do not cease to exist in the coming age, Los malvados no dejarán de existir en el siglo venidero, but they do not inhabit the world in the coming age. pero no heredarán el mundo en el siglo venidero. And again, in Hebrews 1:2, Y una vez más, Hebreos 1:2, the Greek actually says that God created the ages through his Son. el griego dice literal que Dios creó las épocas en su Hijo. But in many of our English Bibles, the term age there is translated world. Y en muchas de nuestras traducciones la palabra siglos es mundo. Here's the bottom line. Este es el punto aquí. The Bible's own system El sistema de la Biblia misma, contrasts this world age with the world age to come. hay un contraste en el siglo de hoy con el siglo venidero.
And by using this unique word, Y usando esta palabra única, an important fact becomes clear. un hecho importante es claro. The Bible views the future eternal existence of God's people, La Biblia ve la futura existencia del pueblo de Dios, which it calls the world age to come. lo que la Biblia llama el siglo venidero, It views that existence as existence in space and time. y ve eso en tiempo y espacio. So the Bible views eternity as the age to come, Entonces la Biblia ve la eternidad como el tiempo que ha de venir, or unending time. un tiempo que no termina. As creatures, we will always live in space and time. Como criaturas siempre viviremos en tiempo y espacio. Only God transcends these categories Solamente Dios trascende esas categorías. and is omnipresent Y Él es omnipresente and eternal. y eterno. But the old hymn, Pero el himno antiguo, I think you have it in Spanish creo too. que lo tenemos en español también. When the trumpet of the Lord shall sound, Cuando la trompeta suene and time shall be no more, y el tiempo no existirá más, is mistaken. es error. As creatures, we will always live in and experience time. Como criaturas siempre vamos a experimentar y vivir en el tiempo. Well, that's the key word. I want you to know, secondly, by way of introduction, Y esa es la palabra clave. Y, that there are at least 18 places in the New Testament y quiero que usted sepa que, en segundo lugar, hay 18 lugares en el Nuevo Testamento where the two ages are mentioned. donde ambos siglos son mencionados. This phraseology permeates the New Testament. Esta fraseología permea el Nuevo Testamento. Here we touch the beating heart of the biblical scheme of history. Aquí está el latido de la Biblia. The last thing I want to say by way of introduction Y por último, como forma de introducción, is that I have 2 points. es que tengo dos puntos. We'll look at the basic scheme of the two ages, Veremos el esquema básico de los dos siglos then we'll look at the enhanced scheme of the two y ages. veremos un esquema más amplio de los dos siglos. And as we look at the basic scheme of the two ages, I have 3 propositions. Tengo tres proposiciones en el básico. First proposition is this: Primer proposición. this age and the age to come, Este taken siglo, together, exhaust all time. este siglo y el siglo venidero juntos exhaustan todo el tiempo, componen todo el tiempo, Including the endless time of the eternal state. incluyendo el tiempo sin parar en la eternidad. The simplest way to see this is to compare 2 passages in Matthew and Mark that are parallel. La forma más simple de compararlo es ver dos pasajes en Mateo y en Marcos que son paralelos. Matthew 12:32, Mateo 12:32, and whoever shall speak a word against the Son of a Man, cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, it shall be forgiven him. le será perdonado. But whoever shall speak against the Holy Spirit, Pero el que hable contra el Espíritu Santo, it shall not be forgiven him, no le será perdonado, either in this age or in the age to come. ni en este siglo ni en el siglo venidero. But in Mark, Pero en Marcos, that same statement of Jesus esa misma afirmación, declaración de Jesús, is translated this way: es traducida de esta forma. but whoever blasphemes against the Holy Spirit Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo never has forgiveness, no tiene jamás perdón, but is guilty of an eternal sin. sino que es reo de juicio eterno. Now, we don't have to debate the unpardonable sin here tonight. No es hoy el tema discutir el pecado imperdonable, To see the point of these passages for our purpose, pero para ver el propósito del cual nos estamos estudiando nosotros. not to be forgiven in this age or the age to come, No se le ha perdonado en este siglo ni en el venidero, is to be never forgiven. es igual a nunca ser perdonado. This age and the age to come are equivalent to all time. Este siglo y el siglo venidero equivale al tiempo, todo el tiempo. The two ages together exhaust all time, including the endless time of the eternal state. Entonces, este siglo y el venidero componen todo el tiempo, incluyendo el estado eterno. Now, there are many other passages we might turn to Y hay muchos más see this, pasajes. but what the New Testament teaches is simply this: Pero lo que el Nuevo Testamento enseña es simplemente esto, there's no period of human history before this age. que no hay periodo de historia humana antes de este siglo. It began with the beginning of human history in the creation and the fall. Inició con la creación de la humanidad
y con la caída. There's no period between this age and the age to come. Que no hay un periodo entre este siglo y el siglo venidero, no hay nada intermedio. The one follows the other immediately. Uno sigue al otro inmediatamente. And there's no period after the age to come, Y ya no hay otro periodo después del siglo venidero, because the age to come is eternal. porque el siglo venidero es eterno. And that brings us to proposition 2. Eso viene a la preposición 2. This age and the age to come Este siglo y el siglo venidero are qualitatively different states of human existence, son cualitativamente diferentes estados de la existencia humana and qualitatively different periods in the history of the world. y cualitativamente diferentes en la historia del mundo. Let me put it this way. Dejemos ponerlo de esta forma. This age does not evolve or change through any natural or gradual process into the age to come. Este siglo venidero no progresa ni cambia gradualmente al siglo venidero. The differences between the natural and the supernatural order. La diferencia es entre el orden natural y el orden sobrenatural. Now, the crucial passage which teaches this is Luke chapter 20. Y el pasaje crucial que enseña esto es Lucas capítulo 20. Sometimes I tease people and say that I build my eschatology not on Revelation 20, but on Luke 20. Algunos han dicho que yo construyo mi escatología no en Apocalipsis 20, sino en Lucas 20. And the key verses are verses 34 to 36. Y los versículos claves son 34 al 36. Jesus said to them, Jesús les dijo, the sons of this age marry and are given in marriage, los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, but those who are considered worthy to attain to that age, mas lo que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo, and the resurrection from the y dead, la resurrección de entre los muertos, neither marry nor are given in marriage, ni se casan ni se dan en casamiento, for they cannot even die anymore, porque no pueden ya más morir, because they are like angels, pues son iguales a los ángeles, and are sons of God, being sons of the y son resurrection. hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Now that's a fascinating passage, Ese es un pasaje fascinante, because it contrasts this age and the age to come in 4 ways. porque hay un contraste entre este siglo y el venidero en 4 formas, And you can see them yourselves very y usted easily. lo puede notar fácilmente. This age is marked by marriage, Este siglo está marcado por casamiento, but in the age to come there is no marriage. pero en el siglo venidero no hay casamiento. This age is marked by death and dying, Este siglo es marcado por muerte y estar muriendo, but the passage says that there's no death and dying in the age to come. pero el pasaje dice que en el siglo venidero no hay muerte ni se morirán. This age is composed of natural men. En este siglo está compuesto por hombres naturales. In the age to come, there are only resurrected men. Y en el siglo venidero solamente hay hombres resucitados. In this age, the righteous and the wicked coexist. En este siglo, el justo y injusto coexisten. They are mixed together. Están mezclados. But in the age to come, Pero en el siglo venidero, that mixture is no more, esa mezcla no será más. because only the worthy attain that age, Porque solo los dignos alcanzarán esa época. only the sons of God. Solo los hijos de Dios. Now, this kind of contrast, Ahora, este tipo de contraste, if you study it, si lo estudias, is very much like the contrast that Jesus teaches in the parable of the wheat and tares. y es muy similar al contraste que Jesús enseña en la parábola del trigo y la cizaña. Now, the wheat and tares is a long parable. Ahora, la parábola del trigo y la cizaña es extensa Jesus tells it in verses 24 to 30, y Jesús lo cuenta en versos 24 al 30 de Mateo 13. and then he explains it in verses 36 Y to luego lo 43. explica del 36 al 43. Listen as Marcelo reads verses 36 to 43. Escuchen mientras yo leo. Mateo 13, 36. Dice, entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo.
Respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará al Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Los echarán en el horno de fuego, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Now you see how Jesus here also contrasts two periods of time. Entonces vemos cómo Jesús hace un contraste entre dos tiempos. There's a period of sowing, Hay el tiempo de sembrar and there's a period of harvest. y el tiempo de cosecha. During the period of sowing, Durante el tiempo de sembrar, the sons of the kingdom and the tares, the sons of the evil one, are mixed together. los hijos del reino, que es el trigo, y los hijos del malo, que es la cizaña, están juntos. As Jesus says in verse 30, Y como Jesús dice en el versículo 30, both grow together until the harvest. dejad crecer juntamente el uno al otro hasta el tiempo de la siega. And of course, after the harvest, Y claro, después all the Después de la tares or the cosecha. weeds are removed, todo la cizaña es removida and only the wheat, y solo el trigo, the sons of the kingdom, remain. los hijos del reino, se mantienen. And in the period of sowing, then, Entonces en el tiempo de la siembra the good and evil men exist in a natural condition, hay hombres malos y buenos en una condición natural, but in the harvest, pero en la cosecha the righteous only exist and in a glorified condition. y solamente los justos existen en un estado glorificado. You heard that language of the fact that they are shining as the sun. Usted escuchó ese lenguaje que están brillando como el sol. Jesus borrows that language from Daniel 12, Jesús usa ese lenguaje de Daniel 12, where it describes the resurrection of the righteous. donde describe la resurrección de los justos. So I hope you see how there is basically the same contrast in the parable of the wheat and weeds. Y espero que haya visto que hay ese contraste en esta parábola de las cizaña y el trigo y el cizaña. But I come to my third proposition under this first point. Llego a mi tercer proposición en este primer punto. This age and the age to come Este siglo y el siglo venidero are divided by the judgment of the wicked, están divididos por el juicio del malvado, the resurrection of the righteous, la resurrección de los justos and the second coming of y Christ. la segunda venida de Cristo. Oh, the three things from our Orthodox core, Oh, right? las tres cosas de nuestra fundamento ortodoxo. And those three events Y esos tres eventos end this age y este siglo and inaugurate the age to y come. van a inaugurar el siglo venidero. Now, there's massive support for what I just said in the New Testament. Ahora hay soporte, hay apoyo masivo en el Nuevo Testamento de lo que acabo de decir. Here's the first thing. Y esta es la primera cosa. Luke 20:35 teaches that attaining to that age is equivalent to attaining to the resurrection of the dead. Lucas 20:35 dice que Luke 20:35. dice que los que son dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección entre los muertos, The resurrection is the door out of this age and La- into the age to come. la resurrección es la puerta de este siglo al siglo venidero. Now, when does the New Testament teach that the resurrection occurs? ¿Cuándo es que el Nuevo Testamento enseña que la resurrección va a ocurrir? When is the resurrection of the righteous? ¿Cuándo es la resurrección de los justos? Well, everywhere in the New Testament, En todo lugar del Nuevo Testamento it teaches that the resurrection of the righteous occurs at Christ's return. enseña que la resurrección de los justos es cuando Cristo So if the regresa. resurrection divides this age from the age to come, Si entonces la resurrección divide este siglo del venidero, the second coming of Christ must be that division as well. entonces también igual la segunda venida divide este siglo del venidero. We've also seen this in Matthew 13, También vimos esto en Mateo 13, which, as we've seen, refers to the same event as Luke 20:35. que habla del mismo evento de Lucas 20:35. And again, it's the judgment of the wicked,
otra vez el juicio del malvado and the resurrection of the righteous, y la resurrección de los justos, which according to Matthew occurs at Christ's second coming, que de acuerdo a Mateo sucede cuando Cristo regrese, which divides this age from the age to come. que divide este siglo del siglo venidero. Mark 10:30 expresses it this way: Marcos 10:30 lo expresa de esta forma. in the age to come we receive eternal life. En la época que viene, en el siglo venidero, recibiremos But vida eterna. But according to Matthew 25:31 to 46, Pero de acuerdo a Mateo 25, 41 a 46, it is after Christ's second coming es después de la venida de Cristo and the judgment y el juicio that the righteous go away into eternal life. que los justos van a la eternidad. This occurs at Christ's second Y coming. esto ocurre en la segunda venida de Cristo. But look at Titus chapter 2, verses 11 to 13. Pero mire Tito 2, 11 al 13. Go ahead and read it. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada de la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Cristo Jesús. Here we have again the two ages. Aquí tenemos una vez más dos épocas, dos siglos. We are to live in a righteous way in the present age Debemos vivir una forma justa en este siglo and look for the blessed hope and the appearing of the glory of our great God and Savior, Christ Jesus, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de nuestro Señor, that brings us to the age to come. que va a traernos al siglo venidero, Now a then, llevarnos. after looking at this basic scheme, Entonces, después de ver este esquema básico, that the two ages exhaust all time, que los dos siglos componen todo el tiempo, that the difference between them is the difference between the natural and the supernatural order, que la diferencia entre ellos es lo natural y lo sobrenatural, and the dividing line is the second coming of Christ, the resurrection and the judgment, y la línea divisora es la segunda venida de Cristo, la resurrección y el juicio de los malvados. there are three practical applications that we can see. Hay tres aplicaciones prácticas que podemos ver. We first of all see that the biblical scheme is characterized by simplicity. Lo que podemos ver entonces que el esquema general de la Biblia es simplicidad. What could be simpler than this? ¿Qué sería más simple que esto? Are there 7 dispensations, ¿Hay 7 dispensaciones? 10 dispensations, 10 dispensaciones? 12 eras, 12 siglos? or even 21? ¿O 21? No, No, there are only 2 ages, nomás hay 2 siglos. this age Este siglo and the age to y come. el siglo venidero. But another word that I want to stress here is similarity. Pero otra palabra que quiero enfatizar es similitud. What is the essence of premillennialism? ¿Qué es la esencia del premilenialismo? It is that there is a 1,000-year earthly reign of Christ after his second coming and before the eternal state. Que hay un reinado de 1000 años literales después de que Cristo venga y antes del estado eterno. Every form of premillennialism Toda forma de premilenialismo says that this is the meaning of Revelation 20. dicen que esa es la interpretación de Apocalipsis 20. And all of them teach Y todos enseñan that in that millennium, y que en ese milenio, after Christ's second coming, después de la venida de Cristo, there is marriage, hay casamiento, there is death, hay muerte, there are good and evil men mixed together in the millennium. hay la mezcla de hombres buenos y malos. You have to ask the question, Tienes que hacerte la pregunta, how will they fit their millennium into the two-age system? ¿cómo pueden ellos encajar su milenio en el esquema de los 2 siglos? Is the biblical doctrine of two ages consistent with this view, which is essential to premillennialism? ¿Es consistente esta forma de escatología en el formato del premilenialismo? No. No es consistente. The con la doctrine of Biblia. the two ages confronts premillennialism with an impossible dilemma.
confronta este esquema de los dos siglos con un dilema imposible. Here's the simple question. Y esta es la pregunta simple. Where will they put the millennium in the doctrine of the two ages? ¿Dónde pondrán el milenio? ¿Dónde van a encajar en la doctrina de los dos siglos? Where does the millennium that they believe in fit within the scheme of the two ages? ¿Dónde encaja ese en el esquema de los dos? Does it fit in this age or the age to come? ¿Encaja en este siglo o en el siglo venidero? Well, you can't put it into this age Pues no lo puedes poner en este siglo, because according to premillennialism and the millennium, Porque the de- millennium occurs after Christ's second porque de coming. acuerdo al premilenialismo ocurre después de que Cristo venga. And this age concludes with Christ's second Y coming. este siglo concluye con Cristo regresando. But you can't put the millennium into the age to come Tampoco puedes ponerlo en el siglo venidero, el milenio, because according to Luke chapter 20 and many other porque de passages, acuerdo a Lucas 20 y otros pasajes más, no wicked men ningún hombre malvado in an unresurrected condition en una condición sin ser resucitado, mixed together with righteous men mezclado con hombres justos, remain in the age to come. se mantendrán en el siglo In the age venidero. to come, there are only righteous men En el siglo venidero solo hay hombres justos in a resurrected condition, en una condición resucitada. and this is not the picture of the millennium Y este no es el retrato del milenio that premillennialists teach. que los premilenialistas It's enseñan. impossible to Es imposible reconcile. reconciliarlo. But there's a third word I want you to think Pero about, hay una tercera palabra que yo quiero que usted piense, and it's the word y supernaturalism. es la palabra sobrenaturalismo. Biblical eschatology involves an emphatic supernaturalism. La escatología bíblica implica un sobrenaturalismo enfático. No gradual process can bring the fulfillment for which the Bible teaches us to hope. Ningún proceso gradual puede traer el cumplimiento que la Biblia nos enseña a esperar. The theory of evolution is no help. La teoría de la evolución no es de ninguna ayuda. There's no naturalistic or materialistic explanation for the glory that shall be revealed. No hay explicación naturalista o materialista para la gloria que será revelada. Even the preaching of the Word of God Incluso la predicación de la palabra de Dios, as important and transforming as it is, como es importante y transformadora, will never transform men into the glory of the resurrection by itself. nunca transformarán por sí mismas a los hombres en la gloria de la resurrección. Biblical hope is and must be, La esperanza bíblica es y frankly, supernatural in character. debe ser francamente sobrenatural en su carácter. Only almighty, divine, and supernatural intervention Solo una intervención todopoderosa divina can ever bring about the glory of the age to puede come. hacer realidad la gloria del siglo venidero. Now I want to come to the enhanced scheme of the two ages. Ahora quiero llegar al el esquema más amplio de los dos siglos. And it's important that you understand what I'm about to do. Y es importante que usted entienda lo que yo voy a hacer. We're not going to say anything different than we said in the basic scheme, No vamos a hacer nada diferente, no voy a decir nada diferente de lo que dije en el esquema básico, but we're going to do what you do with your Google Maps, pero vamos a hacer lo que usted hace con sus mapas en Google and we're going to make it bigger y lo vamos a ampliar so that we can see more detail para ver más detalles about this age and the age to come. sobre este siglo y el siglo venidero. These details won't contradict anything we've seen, Estos detalles no van a contradecir nada de lo que hemos visto, but they'll give us a greater understanding of what we're looking at. pero nos dará un mejor entendimiento de lo que estamos viendo. And I have three propositions here again. Y tengo tres preposiciones una vez más. First of all, Primero, this age is and always will be an evil age. este siglo es y siempre será malvado. Many of the passages about the two ages teach this. Muchos de los pasajes del siglo, de estos siglos enseñan eso. And I'm just going to refer to the passages and you can look them up later. Solo voy a mencionarlos y usted puede escudriñarlos después. Luke 16:8 Lucas 16:8 speaks of evil men habla de hombres malvados as the sons of this age. como hijos de este siglo, And it contrasts the sons of this age en contraste con los hijos de este siglo, with the sons of light. con los hijos de luz.
This age is and always will be evil. Este siglo siempre es y siempre será malvado. Mark 10:30 teaches us Marcos 10:30 nos enseña that those who have left all for Christ que todos aquellos que han dejado todo para Cristo will receive many blessings. recibirán muchas bendiciones. But Jesus says explicitly Pero Jesús dice explícitamente that in the midst of all these blessings, they will experience persecution. que en medio de todas estas bendiciones van a experimentar persecución. This age will always be an evil age. Este siglo siempre será un Romans siglo malvado. 12:2. Romanos 12:2. Did you know that it is one of the two age passages? ¿Sabía que usted incluye los dos siglos en este pasaje? Because Paul exhorts his Christian hearers not to be conformed to this age. Porque Pablo anima a sus oyentes que no os conforméis a este siglo. You can never be conformed to this age and be righteous. Nunca puedes conformarte a este siglo y ser justo. This age will always be an evil age. Este siglo siempre será malvado. 2 Corinthians 4:4 Segunda de Corintios 4:4 calls Satan llama a Satanás the god of this age. el Dios de este mundo, This age de este siglo. will always be an evil age. Este siglo siempre será malvado. Galatians 1:4 Gálatas 1:4 is Paul's description of this age as a present evil age es la descripción de Pablo como este presente siglo malo, from which the elect are delivered by the death of Christ. de los cuales los elegidos son liberados por la muerte de Cristo. And Ephesians 2:2 Y en Efesios 2:2 describes the former wicked lives of the Ephesian believers y describe la vida pasada de los creyentes de Efesios as walking according to the age como, of this world. como andando según la corriente de este mundo. Can I say it one more time? ¿Que lo puede decir una vez más? These passages teach that this age is and always will be an evil age. Estos pasajes enseñan que este siglo es y siempre será malo. Now, Ahora, this teaching esta enseñanza confronts our postmillennial brothers with a real problem confronta a nuestros hermanos postmilenialistas because un they gran do problema. not believe Porque ellos no creen that this age is and always will be an evil que age. este siglo es y siempre será malo. They believe that sometime before Christ returns, Ellos creen que en algún tiempo antes de que Cristo regrese, the golden age will dawn on the world la época dorada nacerá en este mundo and the church will be triumphant y la iglesia será triunfante and righteousness will be triumphant. y la justicia será triunfante. And so in that period then, Entonces en ese periodo this age will become righteous. este siglo se convertirá en justo. But the New Testament teaches Pero el Nuevo Testamento enseña this age is and always will be an evil age. este siglo siempre es y siempre será malo. But let me come to proposition 2. Déjame ir al segundo punto. This age is Este in its siglo last days. está en sus últimos días. A number of the passages that use the two-age terminology En muchos pasajes que usan esta terminología de los dos siglos, convey that this age is in its last days. dicen que este siglo está en sus últimos días. 1 Corinthians 2:6 stresses this. Primera de Corintios 2:6 lo enfatiza. By the way, it uses the present tense. Por cierto, usa el sentido presente, el tiempo presente. Listen to it. Escúchalo. Yet we do speak wisdom among those who are mature, Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, a wisdom, however, not of this y age, sabiduría no de este siglo, nor of the rulers of this ni de age, los príncipes de este siglo, who are passing away. que perecen. I think this is parallel with 1 John 2:17. Creo que es paralelo con Juan 2:17. And the world is passing away. Y el mundo está pereciendo. And 1 John 2:8. Y primera de Juan 2:8. The darkness is passing away, Y las tinieblas están pereciendo. and the true light is already shining. Y la luz verdadera ya está brillando. Likewise, 1 Corinthians 10:11 says,
De igual forma, 1 Corintios 2:11 dice, Now these things happened to them for an example, y estas cosas les sucedieron como ejemplo and they were written for our instruction, y fueron escritos para nuestra enseñanza, upon whom the ends of the ages have come. de los cuales el fin de los siglos ha llegado. Now, since the coming of Christ Ahora, desde la llegada de Cristo and his resurrection, y su resurrección, this age has been catapulted into its last days. este siglo ha sido catapultado a sus últimos días. It is in the process of passing away. Está en el proceso de perecer. Since his coming Desde su venida and his resurrection, y su resurrección, the true light La is verde- already shining. la verdadera luz está brillando. Still, you see, when our friends say we're in the last days, Pero cuando escuchamos que algunos dicen que estamos en los últimos días, we should smile and say, you're right. debemos sonreír y decir, estás en lo correcto. But it's been the last days Pero han sido los últimos días ever since Jesus was raised from the desde que dead. Jesús resucitó de los muertos. So Entonces, let's come to Proposition 3. llegamos al tercer punto, And it is this. y es esta. The great realities of the age to come Las grandes realidades del siglo venidero have broken into han interrumpido, and already in certain ways are operative in this age. en alguna forma ya están operando en este siglo. Now you need to look at Hebrews chapter 6 Necesitas ver Hebreos capítulo 6, at verses 4 to 6 and follow as Marcelo reads that passage, because it too uses the language of the two ages. Hebrews 6, 4 to 6. Hebreos 6, 4 al 6. Dice así: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Now, do you see there in verse 5 Pero the ves ahí en el phrase, versículo 5 the powers of the age to come? los poderes del siglo venidero. Now, that's a very interesting phrase. Y esa es una frase interesante. It refers to the age to come, Y se refiere al siglo que viene and it speaks of the powers of the age to come. y habla de los poderes del siglo venidero. What's it talking about? ¿De qué está hablando? The term powers in the New Testament is one of the words for miracles. La palabra poderes en el Nuevo Testamento es un término que se refiere a milagros. And by the way, that solves the problem with this passage when it's used to teach that true Christians can fall away from grace. Por cierto, este pasaje también nos ayuda a enseñar que los verdaderos cristianos pueden perder la salvación. What this passage is Lo saying que está diciendo este pasaje is that there were people who were converted está diciendo que había gente que se habían convertido and saw miracles Y when vier- they were converted, y vieron milagros cuando fueron convertidos, that if they fall away, que si ellos recaen, they cannot be restored to repentance. no pueden restaurarse o renovarse al arrepentimiento. This is not talking about falling away from grace, Eso no está hablando de recaer de la gracia, but falling away from the revelation of miracles. sino recaer de la revelación de los poderes, de los milagros. So this passage teaches that with the miracles that came into this age, with the work of Christ and with the apostles, Entonces, este pasaje enseña que con los poderes que llegaron con Cristo y con sus apóstoles, that in a sense, something of the power of the age to come has already been active in our age. en un sentido, entonces los poderes del siglo venidero ya están activos en este siglo. And this teaches us what theologians call the doctrine of the overlapping of the ages. Y eso es lo que nos enseñan, lo que los teólogos nos dicen que es el sobreponer de los siglos. So the age to come Entonces, el siglo que viene
has in certain respect begun to dawn on this age. En algún sentido ya nació en este siglo. Just like the kingdom of God Así como el reino de Dios has been inaugurated but not consummated. ha sido inaugurado pero no ha sido consumado. Just like the new creation Así como la nueva creación has come but not been completed. ha llegado pero no es completa aún. Just like the resurrection has already happened. Aún como la resurrección ya ha sucedido. What? The resurrection has already happened, do you say? ¿Qué? ¿La resurrección ya pasó? Well, the resurrection has happened. La The resurrección first ha pasado. fruits of the resurrection. Los primeros frutos de la resurrección ya pasaron. Jesus' resurrection Jesús, la resurrección de Jesús was the first fruits of the fueron resurrection. los primeros frutos de la resurrección. This is why the apostles Y es por eso que los apóstoles proclaimed in Jesus proclaman en Jesús the resurrection from the dead, la resurrección de entre los muertos. because his resurrection Porque su resurrección was the beginning of the final great resurrection. es la primicia de la gran final resurrección. So in all these ways you have the overlapping of the ages. Y en todas estas formas ves que se sobreponen estos dos siglos. And I think you see the chart up there. Y creo que puedes ver el visual aquí. And this chart, when you begin to understand its implications, Y cuando comienzas a entender las implicaciones de este visual, is massively important practically. y es masivamente importante en lo práctico. In fact, I can't even go into all the ways it's so important. De hecho, no puedo ni entrar en lo mucho que es importante. But let me give you an Pero illustration déjame darte una ilustración of the overlapping of the de ages. cómo se sobreponen estos dos siglos. Think of a young couple. Piensa en una pareja joven. They're married and looking forward to having children. Están casados y están ansiosos por tener hijos. But after several years, they become really serious about it. Pero después de algunos años realmente son serios. But month after month bring no results. Pero mes tras mes no hay resultados. But finally, one day, Pero de repente un día, after a trip to the doctor, después de una visita al médico, and when her husband comes home, y cuando su esposo llega a casa, the wife announces the great news. la esposa grita la gran noticia: Husband, we're pregnant. esposo, estamos embarazados. The future has come. El futuro ha llegado. But has the future come? Pero ha llegado el futuro. A week goes by Una semana ha pasado and nothing much changes. y casi nada cambia. Because there's still that long period of gestation Porque todavía está ese periodo largo de gestación before that couple can hold in their arms the little one. antes de que la pareja pueda tener en sus brazos a la criatura. Of course, there are signs. Claro, hay señales. There is the beginning of birth pangs, Ahí as está. the Bible calls it. Están los principios de dolores, como lo menciona la palabra. And baby's room, perhaps, is Quizás redecorated. ya tienen una recámara para el bebé decorada. Mommy's tummy grows larger and larger. La panza de mamá va creciendo más y más. Daddy becomes more and more nervous. El papá está un poquito más y más nervioso. But despite all of this, Pero a pesar de todo esto, there's no visible reality. no hay una realidad visible. There's no beautiful baby to hold in their Aún arms. no llega ese bebé hermoso para cargarlo en los brazos. That's what I'm saying about this present age. Es lo que estoy diciendo de este siglo. It is pregnant Está embarazado with the age to come. con el siglo venidero. There is an overlapping of the ages in that way. Se sobreponen esos dos siglos en esa forma. Well, what's the practical significance of this? Entonces, ¿cuáles son las implicaciones prácticas de esto? Well, it'll help you read your Bibles. Have you ever understood or seen or wondered about the two-stage character of salvation? ¿Alguna vez en su Biblia usted ha visto o ha pensado en las dos etapas de su salvación? You read your Bibles, Usted lee su Biblia. and in some places it says that you are justified, En algunos lugares dicen que ya ha sido justificado, adopted, adoptado, that you have redemption, que ya tiene redención, that you already have eternal life. que ya tiene vida eterna. We receive the rest that Christ has brought. Hemos recibido el descanso que Dios ha traído. But on the other hand, Pero en otro lado, many other passages say that we will be justified hay when otros Christ pasajes que returns. dicen que cuando Cristo regrese seremos We look justificados. forward to the adoption, the Estamos redemption of our bodies. Esperando la adopción. We look forward to redemption.
estamos viendo hacia la that we redención. receive eternal life at Christ's second coming, Que recibiremos la vida eterna cuando Cristo regrese. and that we must persevere until we receive the rest to Y come. de que debemos perseverar antes de recibir el reposo eterno. What do we make of this confusion? ¿Qué hacemos de esta confusión? It's no confusion. No hay confusión. It is the fact that we live in the overlapping of the ages. Es la realidad que vivimos en dos siglos que se sobreponen. Salvation has come, La salvación ha llegado, but it is yet to come. pero aún va a llegar. This is how the overlapping of the ages explains so much about the two-stage character of salvation. Y es como eso explica tanto, sobreponer, explica tanto sobre las dos etapas de la salvación. But the overlapping of the ages Pero ese sobreponer de los dos siglos explains so much about the life of the Christian. explica tanto de la vida del cristiano. Perhaps like me, you came out of a background. Quizás usted tiene un trasfondo como él, where you were taught to seek experiences donde te enseñaron a buscar experiencias which would deliver you from the tension of the Christian life. que te va a liberar de la tensión que hay en la vida cristiana. You were taught to seek a higher life Te enseñaron que buscases una vida más sublime, or a deeper life una más profunda, or a victorious life una vida victoriosa or a second blessing o una segunda bendición, or a baptism of the Spirit un bautismo del Espíritu that would deliver you from the contradiction, sorrow, and trial of this que age. te van a liberar de lo contradictorio de esta vida, de la amargura y la tristeza. But the doctrine of the overlapping of the ages Pero la doctrina de esta que se sobreponen los dos siglos teaches us that there is no cessation of conflict and trial in this life, que nos enseña que no va a cesar las aflicciones en in esta this vida, age there is no blessing not followed by trial, que no hay bendición en este siglo que no venga con persecución, no joy not followed by sorrow, que no hay gozo que no venga con tristeza, and certainly no final victory over remaining sin. y ciertamente no hay una victoria final sobre el pecado. We must always rejoice with trembling. Siempre debemos regocijarnos con temblor. And when we get a hold of this, Y cuando nosotros nos apropiamos de esto and we understand that we live in the overlapping of the ages, y entendemos que vivimos en ese sobreponer de los dos siglos, having received the blessing of the age to come, recibiendo los poderes del siglo venidero, but still living under the curse of this age, pero viviendo todavía bajo la maldición de este siglo, then we'll be prepared entonces estaremos preparados to properly enjoy the blessings God gives us in Para- this life para disfrutar propiamente las bendiciones que Dios nos da en esta vida. and not look for something in these blessings that we will never find. Y nunca buscar en esas bendiciones algo que nunca encontraremos. The only way out of the curse of this age La única forma que puedas salir de la maldición de este siglo is for you to die and go to heaven, es que tú mueras y te vayas al cielo, or for Jesus to return. o que Cristo regrese. But then the overlapping of the ages also explains how we should think about the future of the church. Pero también ese sobreponer de los dos siglos nos debe de pensar en el futuro de la iglesia. We don't need to look for a golden age before Christ No returns, necesitamos buscar una época dorada antes de que Cristo regrese, but we must not be pessimillennialist either pero tampoco debemos ser pasivo-milenialistas and see nothing but apostasy for the visible church. y ver simplemente apostasía para la iglesia visible. This is what I was taught growing up, Eso es lo que a mí me enseñaron al that, crecer. that the church is just going to become more and more apostate, Que la iglesia simplemente va a ser más y más apóstata and we must huddle together in our little cells y que nosotros debemos juntarnos en nuestros pequeños grupos and simply wait for Jesus to come y back. simplemente esperar que Cristo regrese. But those who have taught that the dispensation of the church Y esos que han enseñado de la dispensación de la iglesia must surely end in failure and apostasy y que han enseñado que ciertamente va a terminar en apostasía y are wrong. están equivocados. They weaken the hands of true Christians in their God-ordained labor to build the church of Christ. Debilitan las manos de aquellos cristianos que edifican la iglesia. Both the gloomy pessimist Esa pasividad and the starry-eyed optimist y el optimismo triste have imbalanced views of the future prospects of the church.
tienen una vista sin balance del futuro de la iglesia. The biblical viewpoint understands the overlapping of the ages El punto de vista bíblico entiende el sobreponer de los dos siglos and balances these contrasting viewpoints y los balancea estos dos puntos in a realistic optimism. en un optimismo realista. Well, that's what I wanted to cover this evening. Y eso es lo Thank que you for yo- your attention. Quería cubrir en esta tarde. Gracias por su atención. And we're ready for a Q&A shortly, or what is ¿Estamos this? listos para unas preguntas y respuestas breves? Pregunta. Es más que pregunta, un comentario. More than a question is a comment. En esa forma, en ese aspecto, nosotros mismos somos los que complicamos, porque yo lo veo muy simple. He says in that scheme, it's us that complicate it because he sees it real simple. Como lo están explicando de una manera como lo estoy entendiendo. He said you're explaining it in a way he understands it. Praise God. Gloria a Dios. I would like to make the question, you were talking about the two stages of salvation. Yes. Quiero hablar de las dos etapas de la salvación. Were you talking about our positional righteousness and our practical righteousness? ¿Estás hablando de nuestra justicia posicional y nuestra justicia práctica? Yes, let me explain what I was saying. Sí, déjame explicar lo que estaba diciendo. It's clear that the New Testament teaches that we have been justified. Es claro que el Nuevo Testamento enseña que hemos sido justificados. In the epistle to the Romans, Paul uses the past tense all the time, En Romanos, Pablo siempre usa el tiempo pasado and he speaks of our justification y habla de nuestra justificación as complete. como completa. But in other places, Pero en otros lugares, as for instance, our Lord in Matthew 12:37, como en Mateo 37, who speaks of the judgment and says, "By your words you will be justified, and by your words you will be condemned." hablando del juicio, dice que por tus palabras serás So he, juzgado. so he uses the same word, justified. Usa la misma palabra justificación. But of course, he's not talking about our passing from wrath to grace. No está hablando de nuestro trasladar de la ira a la gracia. The justification at the day of judgment La justificación del día de juicio is not the justification of the ungodly. no es la justificación de los injustos, But if I can put it this way, pero si lo puedo poner de esta forma, it's the justification of our faith. es la justificación de nuestra fe. And so that's why the New Testament teaches everywhere Entonces por eso en el Nuevo Testamento enseña en todo lugar that the Christian's faith is vindicated que la fe cristiana ha sido vindicada and proven in the day of judgment y confirmada en el día del juicio by the work of Christ in his life. por la obra de Cristo y su vida. And this is true in many places, but especially in Matthew 25:31 to Y eso es 46. en muchos lugares, pero especialmente en Mateo 25. And I have a second question. Tiene una segunda pregunta. You were talking about the gloomy doom kind of attitude that most Christians have had. Está hablando del optimismo triste que muchos tienen. Do you see anywhere where the optimism that we can have in amillennialism? ¿Puedes ver en alguna parte el optimismo que podemos tener en el amillennialismo? Where we can pray and hope to have officials and elected people in government to recognize the truths that we find in Romans. Que si podemos ver, orar que los oficiales gubernamentales puedan encontrar las verdades que encontramos en Romanos. Well, that's an interesting question. Esa es una pregunta interesante. Here's what I think the emphasis of the New Testament is. Este es, creo que el énfasis del Nuevo Testamento. We can be optimistic
podemos ser optimistas about the growth of the church del crecimiento de la iglesia and the spread of the gospel throughout the world. y que el evangelio sea propagado por el mundo. And our focus has to be Y nuestro enfoque debe on the ser church en and la its iglesia growth. y su crecimiento. The Bible doesn't teach us to hope for La Biblia no nos enseña a esperar a recreation of the theocratic kingdom una recreación del reino teocrático during this age. durante este siglo. It is when Jesus Es returns cuando Cristo regrese that the theocratic kingdom is re-erected. que el reino teocrático va a ser levantado nuevamente. But having said that, Pero diciendo eso, 2 Peter 2, Segunda de Pedro verses 4 2, to 8, versos 4 y 8, I think teaches us an implication nos enseña una implicación of Christ's promise to build his church, que Cristo prometió edificar su iglesia and of course the implication of the parable of the mustard seed as well, y de acuerdo también a la implicación de la parábola del grano de mostaza, that the word of the kingdom will grow, and also the implication of the parable of the wheat and weeds. que también la implicación del trigo también implica que el crecimiento de la iglesia, Which teaches that both the good seed and the bad seed will grow together until harvest. que implica que tanto la buena semilla como la mala semilla crecerán juntos hasta la cosecha. So when we ask the question, Entonces cuando preguntamos, what about our civil and political leaders? ¿qué tal de nuestros líderes políticos y civiles? I think we have to realize that this is not, first of all, the focus of the Bible's optimism. Creo que debemos ser realistas y decir que este no es el enfoque del optimismo de la Biblia. Sometimes I've said Algunas veces he dicho that I'm very optimistic about the church, que soy muy optimista de la iglesia, but I'm not optimistic about the world. pero no soy optimista del mundo. I think that's what the parable of the wheat and weeds teaches us. Creo que eso es lo que nos enseña la parábola del trigo y la cizaña. We must not think that because the good seed will grow and prosper, No debemos pensar porque la buena semilla crece y prospera, that the bad seed will wither away. que la mala semilla va a disminuir. This is a tension Es una tensión that it has been very difficult for Christians to hold together. que ha sido muy difícil que los cristianos lo mantengan. Some forms of prophetic belief Algunas formas de creencias proféticas see only the weeds growing, nomás ven que la cizaña está creciendo. and some see only the wheat Y growing. algunos ven que solo el trigo está creciendo. And they assume that if the weeds are growing, Y asumen que si la cizaña está the creciendo, wheat will wither. que el trigo va a disminuir. Or they assume that if the wheat grows, O asumen que si el trigo crece, the weeds will wither. la cizaña va a But disminuir. Jesus teaches something that is more paradoxical than Pero that, Jesús enseña algo, un balance, that both grow together. que los dos crecen juntos. Good gets better and better. Lo bueno es mejor y mejor. Bad gets worse and worse. Lo malo es peor y peor. Is this not what we see? ¿Y eso no es lo que vemos? And so Entonces, I think it is true, however, creo que es, sin embargo, verdad, that in a passage like 2 Peter 2, como un pasaje como 2 de Pedro 2, there is the promise hay la promesa that throughout this age, que durante este siglo, God is going to protect his people que Dios va a proteger a su pueblo so that the gospel can continue to be spread, para que el evangelio pueda seguir siendo predicado. sometimes in the midst of persecution, A veces en la persecución and sometimes God is going to suppress the worst forms of the y a veces persecution Dios va a suprimir la peor de las persecuciones so that the gospel can para, continue to grow. para que el evangelio siga creciendo. I will refrain from commenting on the recent election, Voy a refrenar de comentar sobre las but I elecciones. think we've seen at least a little bit of the fulfillment of 2 Peter 2. Creo que vemos un poquito del cumplimiento de 2 Pedro 2. Una pregunta. I have a question. En términos de la maldad de este siglo en el que estamos viviendo, In terms of the evil of this present age, podemos afirmar que we can ese es- affirm que eso es
parte de la gran tribulación que menciona las escrituras? Can we affirm that that's part of the great tribulation that the scriptures talk about? Oh, that's very interesting. Oh, es muy interesante. The question of the tribulation La pregunta de la tribulación is complicated. es complicada. Yes, in one sense, you're right. Sí, en algún sentido está correcto. And we read in Revelation Y 1, leemos en Apocalipsis 1 John saying that he is our partner que Juan dice que él es nuestro, que comparte con nosotros in the tribulation. en la tribulación. So that I think it's clear from the New Testament Yo creo- that this entire age is one of tribulation. Creo que es for the claro en el Christian. Nuevo Testamento que toda esta siglo es de tribulación. We always receive with all the blessings we have in Christ persecutions. Vemos que en todas las bendiciones que en la persecución de Cristo, So, but pero in my own opinion, en mi opinión personal, the New Testament has el Nuevo Testamento tiene teaching enseñanzas which causes us to expect a concentrated time of global persecution que nos enseña que podemos ver que puede haber un tiempo de una maldad concentrada en contra de persecución, shortly before the second coming of Christ. justo antes de la segunda venida de Cristo. You say, where does it teach that? Dices, ¿dónde lo enseña? An amillennial interpretation of Revelation 20 En una interpretación amilenialista de Apocalipsis 20, makes us think that there is a little season in which Satan is released nos puede enseñar que hay una temporada donde Satanás es before Christ's soltado return. antes de que Cristo regrese. And I think that's parallel with 2 Thessalonians 2, Y creo que es paralelo a 2 Tesalonicenses which, 2, which tells us that the mystery of iniquity already works que nos habla del misterio de la iniquidad que ya está operando until the restrainer is taken out of the way. hasta que el que está reprimiendo sea quitado. And then my own understanding Y mi propio entendimiento is that es que part of what happens when the restrainer is taken away parte de lo que pasa que cuando el que restringe es quitado is that the personal antichrist is revealed es que el anticristo es revelado. as the leader of this worldwide rebellion and apostasy, Como líder de esta rebelión global y apostasía. but that he is destroyed shortly after that Y que él es destruido un poco tiempo después de eso, by Christ's second coming. cuando Cristo regrese. So yes, we are in the tribulation, Sí estamos en la tribulación, but I think that a greater tribulation pero is yo coming. creo que vendrá una tribulación aún más grande. But I don't assert that many of the things that are commonly taught about the Great Tribulation are true. But I do believe that there is a greater tribulation for Pero no the church. afirmo de lo que muchos enseñan sobre la gran tribulación, pero sí creo que vendrá una tribulación aún mayor That's going to come before Jesus comes antes de back. que Cristo regrese. You have 1 minute. Un minuto. Gracias, doctor. Thank you, Doctor. Waldron. La pregunta sería, My question ¿de is- dónde agarra la idea, bueno, los dispensacionalistas, de dónde agarran la idea de que Israel y la iglesia son dos entidades? Where do dispensationalists get the idea that there's two entities, the church and Israel, and not just one? These are always the hardest kind of questions when you're asking me, where did they get that from? Siempre son los más difíciles cuando me preguntas, ¿de dónde sacaron eso? It develops, I think, out of a wrong kind of literalism in their interpretation of the Old Testament. Creo que viene de una interpretación equívoca del literalismo del Nuevo But of Testamento. course, since I disagree with them, I don't think there's any basis for it in the Bible. Pero creo, claro que estoy de desacuerdo, creo que no hay ninguna base bíblica en lo que ellos, But if you pero want to know, it comes from
taking passages in the Old Testament in a literal and nationalistic way that aren't intended that way, Si in my quieres, si opinion. quieres saber, toman pasajes del Antiguo Testamento en forma literal y nacionalistas que no tienen la intención de ser así. And once more, Y una vez the más- final interpreter of the Old Testament is the New Testament. Y al final del día, el intérprete final del Antiguo Testamento es el Nuevo Testamento. And the New Testament teaches everywhere that the church is the true Jewish, the true circumcision, the true Israel of God, Y and the true Abraham seed. Y el Nuevo Testamento enseña que la iglesia es el verdadero Israel, los verdaderos judíos, la verdadera circuncisión y los hijos de Abraham que enseña el Antiguo And Testamento. the evidence for this is everywhere. Y la evidencia para eso está en todas partes del Nuevo Testamento.